El producto final es el ácido palmítico de 16 átomos de carbono. Para sintetizar el ácido palmítico se requieren 14 moléculas de nadfosfato reducido. Las mismas provienen de dos fuentes fundamentales que son el ciclo de las pentosas y la reacción catalizada por la enzima málica. Ambas reacciones se localizan en el citosol. Es significativo desde el punto de vista funcional que los tejidos donde el ciclo de las pentosas es muy activo, como el hígado, el tejido adiposo y la glándula mamaria durante la lactancia, son también especializados en la lipogénesis. En el proceso estudiado anteriormente, se forma solamente ácido palmítico que debe activarse a palmitil-CoA antes de incorporarse al alargamiento, la desaturación o cualquier otro destino metabólico que conduzca a la formación de los otros tipos de ácidos grasos. En la diapositiva se observan las semejanzas y diferencias entre la biosíntesis de ácidos grasos y los procesos complementarios de alargamiento y desaturación. El alargamiento ocurre en el retículo endoplasmático fundamentalmente, denominado alargamiento microsomal, o en las mitocondrias. La secuencia de reacciones en el alargamiento microsomal ocurre de manera semejante a la biosíntesis citoplasmática. La fuente de fragmentos bicarbonados es el malonil-CoA y los hidrógenos son aportados por el nadfosfato reducido. Sin embargo, los compuestos intermediarios, en lugar de estar unidos al PTA, son activados y transportados por la coenzima A. El sistema catalítico lo constituyen 4 enzimas unidas al retículo endoplasmático denominado sistema microsomal de alargamiento o elongasa. En el humano no se pueden sintetizar ácidos grasos que presenten insaturaciones entre los últimos 6 átomos de carbono, por ausencia de las enzimas requeridas. Estos son los llamados ácidos grasos esenciales, que deben incorporarse a través de la dieta, ya que tienen gran importancia biológica. En la diapositiva se observa la importancia de estos ácidos grasos esenciales. Por ejemplo, el contenido de ácidos grasos insaturados de los fosfolípidos de las membranas es muy necesario para conservar su fluidez. Proporción alta de ácidos grasos poliinsaturados saturados en la alimentación es un factor importante en la reducción del colesterol plasmático y por tanto en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Algunos son precursores de eicosanoides, compuestos de elevada actividad biológica constituidos por las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Hasta aquí hemos orientado el estudio de la síntesis de ácidos grasos. Estos, conjuntamente con los provenientes de la dieta, pueden incorporarse a la síntesis de triacilglicéridos. Los precursores inmediatos de esta síntesis son el glicerol 3-fosfato y los ácidos grasos activados. En la diapositiva se observa la reacción catalizada por la enzima glicerofosfato deshidrogenasa, donde se sintetiza el L-alfa-glicerofosfato, forma activa del glicerol, a partir de la fosfodihidroxiacetona proveniente de la glicólisis. Hay que tener en cuenta que esta es la única forma de que dispone el tejido adiposo para obtener este precursor, por lo cual no puede sintetizar triacilglicéridos si no dispone de suficiente glucosa para mantener activa la vía glicolítica. Esta particularidad se ha utilizado en algunas dietas para disminuir la obesidad. La activación de los ácidos grasos consiste en su transformación
en tioésteres de la coenzima A, en reacción catalizada por las enzimas acil-CoA sintetasas o tioquinasas, que utilizan ATP. Una vez sintetizados los dos precursores, pasaremos a la síntesis de los triacilglicéridos. La formación de los triacilglicéridos ocurre en dos etapas. En la diapositiva observan la primera, donde se combinan dos moléculas de acil-CoA con el glicerol 3-fosfato para formar el ácido fosfatídico. Esto ocurre en dos reacciones catalizadas por las enzimas glicerol 3-fosfato aciltransferasa y la lisofosfápido aciltransferasa. Ahora observamos la segunda etapa, donde el ácido fosfatídico es transformado por la fosfatídico-fosfatasa en 1,2-diacilglicerol. Finalmente, una nueva molécula de acil-CoA se esterifica con el diacilglicerol para formar un triacilglicérido, reacción catalizada por la diacilglicerol aciltransferasa. Este proceso es regulado fundamentalmente a nivel de la biosíntesis de ácidos grasos. Los puntos principales de regulación son la acetil-CoA carboxilasa y la sintetasa de ácidos grasos. El aumento de fuentes carbonadas y un potencial energético elevado favorecen el proceso porque aumentan los niveles de ácido cítrico, que es un activador de la acetil-CoA carboxilasa. La insulina estimula la fosfoproteína fosfatasa que desfosforila a la acetil-CoA carboxilasa activándola. Además, induce su síntesis, lo que conlleva a un aumento de la síntesis de ácidos grasos. Por otra parte, el glucagón y la adrenalina tienen el efecto contrario, ya que activan la proteína quinasa que fosforila la acetil-CoA carboxilasa, inhibiéndola. La acción de la enzima sintetasa de ácidos grasos en la regulación de la lipogénesis se muestra en esta diapositiva. La ácido graso sintetasa es regulada alostéricamente. Tiene como activador al NAT-fosfato reducido y como inhibidores al NAT-fosfato oxidado y al palmitil-CoA. La insulina induce su síntesis y por tanto aumenta la síntesis de triacilglicéridos. A continuación, estudiaremos el proceso de degradación de los triacilglicéridos llamado lipólisis. En este proceso se degradan de forma gradual los triacilglicéridos en sus componentes, glicerol y ácidos grasos, estos últimos hasta CO2 y agua. Como se observa en el esquema, en el tejido adiposo, los triacilglicéridos por acción de lipasas se separan en glicerol y ácidos grasos. El glicerol difunde a la sangre y es transportado a diferentes tejidos, sobre todo al hígado, donde es precursor de la gluconeogénesis. Los ácidos grasos, en su mayoría, sufren el proceso de beta-oxidación. La beta-oxidación de ácidos grasos es el proceso donde estos se degradan hasta acetilcoenzima A, la que posteriormente pasa a la respiración celular. Este proceso ocurre en las mitocondrias, donde también ocurre la respiración celular. La lipólisis es un proceso de gran importancia biológica, ya que muchos tejidos como el hígado, el músculo esquelético y cardíaco utilizan preferentemente los ácidos grasos como fuente de energía, e incluso el cerebro, en condiciones especiales como el ayuno, utiliza los cuerpos cetónicos provenientes de la degradación de ácidos grasos como fuente de energía. Es necesario recordar que para que los ácidos grasos
sigan cualquier vía metabólica tienen que activarse previamente, y que este proceso de activación ya estudiado ocurre en el citoplasma, por lo que se requiere de un mecanismo de transporte de los acil-CoA a través de la membrana mitocondrial. Este es el mecanismo de la carnitina. La carnitina se une a los acil-CoA formándose la acilcarnitina, que atraviesa la membrana y una vez en el interior de la mitocondria se separa en sus componentes. Profundiza en tu libro de texto en este mecanismo. En la beta-oxidación, los acil-CoA son oxidados mediante ciclos repetitivos de reacciones que provocan la liberación secuencial de fragmentos de 2 carbonos en forma de acetil-CoA. Cada ciclo consiste en una deshidrogenación dependiente de FAT, una hidratación, otra deshidrogenación dependiente de NAD y por último una tirólisis, hasta que cada acil-CoA queda transformado en unidades de acetil-CoA, las cuales se incorporan al ciclo de Krebs, donde serán totalmente oxidados. La regulación de la lipólisis se produce en primer lugar a nivel de la primera hidrólisis de los triacilglicéridos en el tejido adiposo, catalizada por la lipasa hormonosensible, controlada por mecanismos de regulación covalente. La adrenalina y el glucagón favorecen la fosforilación de las enzimas y por tanto la activan, aumentando la lipólisis. La insulina tiene una acción opuesta. La regulación de la beta-oxidación se realiza controlando el paso de grupos acilos hacia la matriz mitocondrial. El malonil-CoA es un inhibidor de la enzima carnitina palmitiltransferasa. Eso evita que en condiciones en que esté favorecida la síntesis de ácidos grasos, estos pasen a las mitocondrias para su degradación. La insulina activa la síntesis de malonil-CoA, por lo que inhibe la entrada de ácidos grasos a la matriz mitocondrial, con lo cual disminuye la beta-oxidación. El efecto contrario lo realizan el glucagón y la adrenalina. La beta-oxidación aporta al metabolismo gran cantidad de energía, lo que depende del número de átomos de carbono que posea el ácido graso. El número de vueltas de la beta-oxidación que debe dar un ácido graso depende de su número de átomos de carbono según la siguiente fórmula: n sobre 2 menos 1, donde n es igual al número de átomos de carbono. En cada vuelta se forma un FAT reducido que rinde en la respiración celular 1.5 ATP, un NAD reducido que rinde 2.5 ATP, lo que hace un total de 4 ATP. En la imagen se representa de forma esquemática la estructura del ácido palmítico de 16 átomos de carbono. Como se observa, en cada vuelta se separan 2 átomos de carbono que corresponden a la estructura del acetilcoenzima A. Este tiene que dar 7 vueltas de beta-oxidación. Cada vuelta aporta un FAT reducido que rinde 1.5 ATP, un NAD reducido que rinde 2.5 ATP. En total son 4 ATP, que multiplicados por 7 hacen un total de 28 ATP. Por cada acetil-CoA que pasa al ciclo de Krebs se forman 10 ATP. A partir del ácido palmítico se forman 8 acetil-CoA, lo que hace un total de 80 ATP. Sumando los 28 más 80, el rendimiento total del ácido palmítico es de 108 ATP, lo que demuestra
el elevado rendimiento energético de los ácidos grasos cuando se oxidan totalmente hasta CO2 y agua. Conclusiones. El proceso de lipogénesis es una forma eficiente de almacenamiento de energía y se produce principalmente en el hígado y el tejido adiposo. Los ácidos grasos esenciales presentan insaturaciones en los últimos 6 átomos de carbono y no pueden sintetizarse en el organismo, por lo que es necesaria su ingestión en la dieta. La betaoxidación de los ácidos grasos permite la utilización de los mismos como fuente de energía y se produce en las mitocondrias en estrecha relación con la respiración celular. La lipogénesis y la lipólisis son procesos sometidos a una estricta regulación. El predominio de uno u otro depende de las necesidades de la célula. En la imagen se muestra una lipoproteína, forma en que se transportan los lípidos en sangre debido a su insolubilidad. Existen diferentes tipos de lipoproteínas con características estructurales particulares. Este será el tema a tratar en nuestra próxima actividad orientadora.